reciente se celebró a nivel mundial, a nivel internacional, el Día Mundial de la Salud Visual. Es un día muy importante para nosotros los profesionales de la salud visual. Es un día declarado, por supuesto, por la Organización de las Naciones Unidas a través de su, desde luego, filial Organización Mundial de la Salud. Y también quiero darles la más cordial bienvenida también a este día, que también coincide que el día de hoy, 23 de octubre del 2012, es Día del Médico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la visión en el aspecto fundamentalmente filosófico de lo que es la visión y por qué es importante cuidar la visión, por qué es importante protegerla. Para ello vamos a hablar de algunos aspectos interesantes. Bien. Si hablamos de lo que es el acto de mirar, el fenómeno de la visión no está ubicado únicamente en los ojos, sino que la visión es una situación holística, integral, que abarca todo nuestro entorno, abarca todo nuestro cuerpo, hasta incluso la postura corporal, las relaciones que tenemos con los que nos rodean. Por supuesto, está relacionado el fenómeno de la visión. La visión, por supuesto, es una situación no solamente objetiva, no es solamente observar un objeto en el espacio, sino que a través de nuestra introspección, a través de nuestra imaginación, podemos, desde luego, cambiar esta realidad visual, por supuesto poniendo una realidad subjetiva por parte de nosotros. Esto es lo enriquecedor de la visión, que nosotros podemos mejorar incluso la visión por una introspección profunda. Aquí tenemos esta interesante frase de, por supuesto, el premio Nobel Octavio Paz, que dice: a veces pasamos frente a un muro y miramos que solo es un muro, y otro día parece que es una cosa completa y absolutamente diferente. Prácticamente, pues esta es la, digamos, la orientación que vamos a dar a esta parte de la conferencia. Desde el punto de vista evolutivo, el ser humano desarrolló a través de millones de años un sistema sensorial sumamente evolucionado. La visión no se encuentra, como ya lo mencionábamos, únicamente en los ojos. De hecho, el hablar de la visión y hablar únicamente en el globo ocular realmente sería un acto de injusticia, porque la visión es mucho más que esto, por supuesto. La visión forma parte de nuestro sistema sensorial. Podemos mencionar un detalle, que más del 80% de la información que llega a nosotros es debido a la vista, al sentido de la vista. Y podemos considerar a la visión o a los ojos como una prolongación de nuestro sistema nervioso central. De hecho, incluso existen estudios de neurociencias que hablan de que la principal función del cerebro, la principal función del sistema nervioso central es justamente el fenómeno visual, la visión. El cerebro tiene dos funciones primordiales muy importantes. Una de ellas es la que me acabo de referir, que es, por supuesto, el fenómeno visual, el fenómeno de la visión, y el otro es un diálogo del cerebro consigo mismo. Son las dos funciones cerebrales principales. Lo que observamos en esta imagen, por supuesto, es un cerebro, ¿verdad? Observamos los globos oculares que se conectan a través de, desde algunos nervios, que son unos cables que llevan información, por supuesto, sensorial, de los globos oculares hacia el cerebro, hacia la corteza visual, que se encuentra en la región occipital, que es la parte de atrás de nuestra cabeza, donde realizamos la integración, por supuesto, de nuestras imágenes. Sin embargo, las cámaras, es decir, los globos oculares, es importante que gocen de una salud primordial para que se lleve a cabo un fenómeno visual. Por supuesto, si tenemos algo que bloquea nuestra visión a nivel ocular, no se va a presentar de ninguna manera esta información sensorial en la corteza cerebral y no vamos a tener, por supuesto, una calidad visual favorable. Bien. Dentro del sistema visual tenemos varios elementos. La percepción de la imagen propiamente dicha, que desde luego se da, desde luego que inicia en la retina de nuestros globos oculares y se transmite la información posteriormente hacia el cerebro para que veamos. Sin embargo, un detalle muy importante es la memoria visual, es decir, es importante que recordemos lo que vemos. La memoria visual es un elemento importantísimo, desde luego, en el fenómeno visual. Las ideaciones, es decir, tenemos que tener una idea de lo que estamos viendo, por supuesto. Esto ya forma parte de la integración. La conciencia del yo, es decir, dónde estoy parado, y cuál es mi lugar en el espacio y cuál es mi relación con los otros objetos en el espacio, por supuesto, es importante. Cosas que, por ejemplo, los astronautas, al perder este tipo de orientación espacial, desde luego tienen problemas, incluso tienen problemas visuales cuando regresan a la Tierra, muchos de ellos. La ubicación del objeto observado, por supuesto, en el espacio, y las relaciones de este objeto observado con su entorno, es decir, qué es lo que está rodeando, cuál es el centro de gravedad posible de este objeto que estoy observando, lo cual pues me va a dar un factor de predictibilidad en el aspecto de si me acerco a este objeto, qué es lo que puede pasar, por ejemplo. Es decir, la visión realmente es un fenómeno sumamente complejo. De hecho, la visión también es un puente importante entre, desde luego, el universo exterior y el universo interno. Nuestro sistema visual, para poder funcionar de una manera óptima, desde luego requiere de una adecuada agudeza visual.
Necesitamos una máxima eficiencia de este sistema visual, dado por los globos oculares, dado fundamentalmente por una transparencia, lo que se llama propiamente dicho los medios transparentes. Es decir, la córnea y el cristalino deben ser elementos que no deben tener absolutamente ningún daño para que la información penetre a los globos oculares. Sin embargo, también es importante mencionar que los globos oculares tienen un sistema de orientación muy eficaz, dado por un sistema oculomotriz, también mediado por el cerebro, por el sistema nervioso, lo cual garantiza que los globos oculares se mantengan en la posición correcta en el espacio y en la dirección adecuada, puesto que sería muy impráctico y muy estéril un sistema ocular, un sistema visual que no tuviera un sistema de orientación adecuado, por lo cual necesitamos dirigir nuestros ojos al objeto de interés, y esto se da gracias a estas bandas tendinosas que ustedes observan, que se conocen con el nombre de músculos extraoculares, que rodean al globo ocular y que hacen que el ojo suba, baje y se dirija, por supuesto, en las direcciones correctas. Sin embargo, un detalle muy importante es que estos globos oculares y la dirección también está completamente relacionado con todo nuestro cuerpo. Es decir, la posición de los ojos incluso está relacionada con nuestra postura corporal, es decir, si tenemos los pies bien aplanados en el piso, por ejemplo. De hecho, las últimas tendencias, desde luego de la oftalmología pediátrica, es pedir, por ejemplo, a los niños que cuando hagan sus tareas o trabajos escolares mantengan su posición completamente sentados, con una posición de su espalda erguida, pero sus pies siempre apoyados en el piso. Esto es para que el sistema propioceptivo del sistema nervioso autónomo, desde luego, sepa en todo momento que los pies están en el piso, manteniendo un centro de gravedad adecuado, lo cual mantiene una postura y una posición de los globos oculares adecuado, mejorando la situación de la lectoescritura. Una de las funciones de nuestro sistema visual también, que es muy importante, es el sistema de fusión de imágenes. ¿Qué es esto? Cuando vemos con un ojo, nuestro ojo contralateral ve una imagen exactamente igual. Sin embargo, si nuestros globos oculares reciben en todo momento dos imágenes de lo que observamos, ¿por qué no vemos doble? No vemos doble, debido a que el cerebro hace que estas dos imágenes se fundan, se fusionen en una imagen única, que se conoce con un mecanismo cerebral que se conoce fusión de imágenes, logrando también un mecanismo de estereopsis o visión estereoscópica. Para ello es importante que, desde luego, la visión sea similar, por supuesto, en ambos ojos, y ya lo hemos mencionado de la memoria visual, que se encuentra generalmente en nuestro lóbulo temporal del cerebro, lo cual, desde luego, es muy importante, ya que es muy importante en todo momento recordar lo que vemos. Bien. Nuestro sistema visual también tiene un sistema de enfoque automático parecido al fotozoom de una cámara. Es decir, podemos observar objetos situados a diferentes distancias mediante la acción de un lente natural que se encuentra dentro del ojo, que se conoce con el nombre de cristalino, el cual cuando miramos a lo lejos se aplana como si fuera un plato para enfocar objetos a distancia. Pero cuando vemos de cerca, este cristalino aumenta su volumen, aumenta su radio de curvatura para enfocar objetos cercanos. Este mecanismo de enfoque es un mecanismo sumamente complejo, también mediado por las funciones complejas de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, y este mecanismo se llama acomodación, por supuesto. También, desde luego, este sistema de acomodación está estrechamente relacionado con el sistema de orientación de los ojos, al cual nos mencionábamos hace un momento, debido a que cuando nosotros acomodamos, es decir, enfocamos para cerca, abombando el cristalino, nuestros ojos hacen una convergencia, se juntan nuestros ojos para mejorar una profundidad de foco en visión cercana, además de que nuestras pupilas, lo que se lo conoce comúnmente como niña del ojo, se cierra para mejorar una profundidad de foco en la visión cercana. Y por supuesto hablábamos de que todo este sistema visual está sumamente relacionado o interrelacionado incluso con la postura corporal. Un niño que se para mal va a tener mala visión. Esto es muy interesante también. Bien, vamos a hablar un poquito, ya lo vamos a hacer muy rápido para que continúen mis compañeros, la importancia de la visión en el desarrollo biopsicosocial. El fenómeno de la visión o el acto de mirar es un fenómeno activo y cultural, de hecho no es un fenómeno pasivo, es un fenómeno en el cual intervienen patrones culturales, desde luego preestablecidos en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central desde que somos pequeños. Para la religión judeocristiana, de hecho el principio de todo, si ustedes leen la Biblia, ¿verdad?, en el Génesis, es la luz. Lo primero que se hizo fue la luz, según el Génesis, ¿no? Entonces, de hecho, precisamente para que se dé el fenómeno visual, es importante que exista luz. Si nuestro planeta, por ejemplo, de alguna manera hipotética, no estuviera bañado por la luz solar, nosotros no veríamos, no tendríamos visión. De hecho, la principal fuente de luz para nuestro planeta, que todos sabemos que es la estrella más cercana a nuestro planeta, que es justamente el Sol, que se encuentra a 150 millones de kilómetros de nosotros, gracias a este Sol, desde luego tenemos visión, por supuesto se desarrollan nuestros globos oculares.
Sin luz, pues obviamente sin luz no tendríamos el fenómeno visual. Quizá el primer acto de mirar consciente, según también la religión judeocristiana en el Antiguo Testamento, fue el momento que Adán miró a Eva y la vio desnuda. Y de esta manera, al verse desnudos ambos, ellos sintieron pudor y se cosieron desde luego hojas de higuera para cubrir sus partes pudendas. Quizá desde el punto de vista en la religión judeocristiana, en la literatura bíblica, fue el primer acto de mirar consciente. En la civilización egipcia, por supuesto, el animal sagrado de la diosa Hathor era una vaca que tenía unos ojos hermosos, por supuesto, es decir, ellos ya adoraban de cierta manera los ojos, por supuesto, como elementos primordiales de la visión. Para los mayas, por supuesto, el sistema visual fue un elemento muy importante para la determinación de los movimientos de los astros, para determinar la creación del famoso calendario maya que todos conocemos, la creación del cero, que la civilización maya creó, por supuesto, el cero de nuestra numeración, y por supuesto para, desde luego, los cálculos en las cosechas, desde luego en el aspecto de las temporadas, viendo los astros, las estrellas con sus ojos, por supuesto. En la civilización mexica de la meseta central es importante mencionar que los mexicas de esta área geográfica realmente no le tenían miedo a la muerte, al contrario, le tenían miedo al caos de la vida. Era algo muy curioso. De hecho, nos estamos acercando mucho a la festividad del Día de Muertos en México, y desde luego la civilización mexica desde luego adoraba a la muerte, desde luego, sin embargo, tenían temor al dios de la vida y del caos, que era Tezcatlipoca, el cual se mencionaba que tenía vagaba por el mundo como un gigante, cargando en una de sus manos una cabeza con unos gigantescos ojos brillantes, y que nos estaba poner su mirada en estos ojos gigantescos, moría instantáneamente. Continuando con el tema de la mirada como elemento biopsicosocial, ya mencionábamos que la mirada constituye un gran puente de interconexión entre el universo exterior y el universo interior. Ya mencionábamos que la visión no es activa, sino que es un proceso completamente activo y cultural, donde interviene, por supuesto, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos en todo momento. La visión contribuye a construir nuestro mundo interno y también a la vez nuestra introspección es capaz de modificar esa realidad visual. Quizás eso es lo maravilloso de la visión, que la realidad objetiva la podemos modificar con nuestra subjetividad, y desde luego quizás esto sea uno de los elementos más importantes del fenómeno visual. La mirada racional, desde luego, es un acto esencialmente humano. Eso nos puede generar un entendimiento de lo que estamos viendo, eso nos genera una introspección de lo que estamos viendo, pero eso también nos genera un compromiso y una responsabilidad, que son elementos fundamentales de la libertad. Por supuesto, cualidades específicamente humanas, la inteligencia y la voluntad como elementos fundamentales de la libertad. El fenómeno visual nos puede generar varios tipos de emociones. Por ejemplo, nos puede generar una mirada, nos puede generar enojo, enfado, amor, erotismo, dolor, tristeza. Incluso una mirada puede cambiar, digamos, la percepción que tienen las personas sobre nosotros. Con una mirada, digamos, agresiva, la gente obviamente desencadena cierta reacción negativa en contra de nosotros tan solo con una mirada. En la época del romanticismo, en el siglo XIX, si ustedes observan las obras pictóricas, la mayoría de las veces en los cuadros fundamentalmente se observan los personajes de estas obras pictóricas con las pupilas dilatadas, o sea, la niña del ojo abierta. Esto es debido a la descarga de adrenalina que se genera en nuestro organismo por las emociones intensas. Sabemos que en el romanticismo fue una corriente cultural donde existían emociones intensas en todos los aspectos. El tener las pupilas dilatadas genera un brillo muy importante en los ojos y desde luego una expresividad muy importante. También en la respuesta psicosexual, en el deseo del apareamiento, hablando del apareamiento desde manera puramente básica, sin factores de otro tipo culturales, desde luego en muchas ocasiones el intercambio de miradas es muy importante para el deseo sexual, que por supuesto es importante para que nuestra sociedad desde luego persista. En muchas ocasiones los patrones culturales agudizan los sistemas visuales. Por ejemplo, un monje tibetano en muchas ocasiones incrementa su agudeza visual de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque debido a sus patrones culturales religiosos, los monjes tibetanos piensan que si pisan alguna garrapata, algún bicho en el piso, puede ser la reencarnación de algún familiar incluso. Entonces ellos van con una ramita, ¿verdad?, barriendo todos estos bichitos para no pisarlos. Entonces, de cierta manera, estos patrones culturales previos que tiene un monje tibetano, desde luego mejoran
su calidad visual en ese aspecto, a diferencia de las sociedades, de luego occidentales, como en la que nos encontramos inmersos nosotros, en las cuales tenemos prisa para llegar a no sé dónde, y lo cual nos impide en muchas ocasiones es, desde luego, explorar, desde luego, el camino cuando nos vamos de un lugar a otro. En muchas ocasiones, cuando salimos de vacaciones en el automóvil, lo único que esperamos es llegar a Acapulco, llegar a Puerto Vallarta rapidísimo, pero realmente muy pocas veces disfrutamos del camino, y el camino nos puede dar una belleza en el panorámica hermosa, lo cual a veces lamentablemente no disfrutamos. Se menciona, existe un libro que se conoce con el nombre de Anatomía del Asco de Miller, el cual habla de lo siguiente: habla que la visión del ser humano no debe ser ni de más, pero tampoco debe ser de menos. Es decir, no debe ser de menos porque obviamente pues no podríamos desarrollarnos de la manera como estamos acostumbrados, pero tampoco debe ser una visión de águila, tampoco debe ser una visión de halcón. De hecho, aquí se habla de una paradoja, que si por ejemplo Romeo, en la tragedia de William Shakespeare de Romeo y Julieta, hubiera tenido una vista de águila, una vista de halcón, quizá jamás hubiera enamorado de Julieta. ¿Por qué? Porque si Romeo hubiera tenido una vista de águila o una vista de halcón, hubiera visto muy seguramente las arrugas en la piel de Julieta, los pliegues de los ángicos, ¿verdad?, que son las arrugas que tenemos en las palmas de las manos, que dan obviamente nuestras huellas dactilares, las microvellosidades de la piel, e incluso en algunas ocasiones tal vez hubiera encontrado los ácaros del polvo que habitaban en la piel de Julieta, ¿sí? Es decir, al parecer la visión del ser humano es la visión justa para poder relacionarse con el otro sin tener desde luego pues ningún problema en ese aspecto. Bien, finalmente vamos a hablar de algunos datos interesantes sobre el fenómeno de la visión. Como se ve en este esquema, tenemos un globo ocular en el cual estamos demostrando en la cara anterior una estructura que se conoce con el nombre de córnea, la cual se asemeja a la carátula del reloj a través de la cual penetran los rayos de luz. Llegan al cristalino, que es el lente natural que mencionábamos hace un momento, donde se enfocan las imágenes, para llegar a la retina. La retina, que se representa en la capa anaranjada en este esquema, es una capa sensible donde se proyectan las imágenes. ¿De qué manera? La luz es una onda electromagnética. Sin embargo, la luz también se comporta como cuantos de luz, que se conoce con el nombre de fotones. Estos fotones chocan con la retina, ¿verdad?, en una estructura interna que se conoce con el nombre de epitelio pigmentario de la retina. Al chocar con el epitelio pigmentario de la retina, estos fotones rebotan, ¿verdad?, y estimulan unas células que se conocen con el nombre de fotorreceptores, los cuales son los conos y los bastones que se encuentran en la retina. Son aproximadamente 350 millones de células fotorreceptores que se encuentran en esta retina. Esta información eléctrica genera cambios electroquímicos a nivel de la retina y se envían estímulos visuales a través de los axones, que son las terminaciones de unas células que se llaman células ganglionares de la retina, que dan la formación, por supuesto, del nervio óptico. Este nervio óptico envía la información a través de diferentes relevos en nuestro cerebro hasta llegar a la corteza visual, que se encuentra en la parte occipital, que es la parte de atrás de la cabeza, inmediatamente por arriba de la nuca, para que podamos, por supuesto, integrar la imagen y poder ver, transmitiendo, por supuesto, esto a nuestra memoria visual en los lóbulos temporales. Bien, el globo ocular es una estructura realmente muy versátil y muy noble. De hecho, el globo ocular puede trabajar en una noche clara sin luna, donde el nivel de iluminación es 1.000.000 de veces menor que en un día soleado. Incluso se ha mencionado que existe la posibilidad de que en un día donde las condiciones atmosféricas fueran, en teoría, óptimas, por supuesto óptimas, en un día completamente despejado, sin viento, existe la posibilidad de que un globo ocular de una persona completamente sana pudiera distinguir la luz de una vela a 8 kilómetros de distancia, por supuesto en condiciones óptimas, en un marco teórico. Con esto queremos mencionar que el globo ocular es una estructura extraordinaria, una estructura desde luego sumamente versátil. La adaptación a la oscuridad se puede presentar de unos 5 a 10 minutos, es decir, de estar en un lugar soleado y entrar a la penumbra, podemos tener una adaptación muy rápida en 5 a 10 minutos. De hecho, un detalle muy importante de nuestros ojos es que nosotros pensaríamos que nuestros ojos trabajan más cuando estamos con los ojos abiertos, ¿no es así? Sin embargo, se ha determinado que en muchas ocasiones nuestros ojos trabajan más cuando estamos con los ojos cerrados durante el sueño. Esto es porque se presenta un fenómeno en las células de la retina que se llama despolarización, lo cual consume energía, lo cual se presenta fundamentalmente en la penumbra y en la oscuridad. Entonces es un fenómeno interesante que a veces nuestros ojos trabajan más cuando tenemos los ojos cerrados que los ojos abiertos. Es un detalle que me pareció interesante compartir también con ustedes. Y ya mencionamos la función de las células especializadas, llamadas con los conos y bastones, los bastones, y la apertura pupilar nos permite esta adaptación a la oscuridad. Los conos, que son el otro grupo celular que se encuentra en nuestra retina, nos permite la percepción de las formas definidas y la percepción de los colores, por supuesto. Bien.
mantener una salud ocular adecuada, también nuestros párpados tienen que tener desde luego una función muy importante de humectación, de lubricación de nuestros ojos. Se calcula que nuestros párpados de nuestros ojos, los párpados de nuestros ojos tienen una capacidad de moverse, parpadear aproximadamente 10 millones de veces al año. Esto es muy importante mencionarlo porque, por ejemplo, las personas que utilizan mucho computadora, nuevas tecnologías en la actualidad, tabletas electrónicas, o incluso una persona que lee mucho, disminuye su frecuencia de parpadeo. ¿Y por qué disminuye su frecuencia de parpadeo? Porque está poniendo justamente atención en su objeto de lectura, ya sea una pantalla de computadora o un celular, por ejemplo. Esto genera que la frecuencia de parpadeo disminuya, entonces los pacientes sufren con frecuencia un problema que se llama síndrome de ojo seco evaporativo, en el cual su lágrima se está evaporando constantemente. Entonces, desde luego, uno de los elementos fundamentales para que se dé una buena salud en la superficie ocular, desde luego, es el parpadeo. Y concluyo mi participación en esta conferencia de prensa con una paradoja interesante, la paradoja la cual yo he intitulado la paradoja del Ferrari rojo. ¿Realmente el Ferrari que están viendo ustedes es rojo? Realmente este Ferrari no es rojo. ¿Por qué? Porque precisamente la luz, si ustedes la descomponen, contiene una gama de colores muy interesante. La vemos blanca, la luz blanca, porque viene en paquete, pero si la descomponemos, por ejemplo, por la acción de un prisma, nos percataremos que contiene básicamente los colores del arco iris. Todos hemos visto un arco iris alguna vez. Es debido a la difracción que presentan estos rayos lumínicos blancos que se descomponen. Nosotros vemos los objetos, ¿verdad?, de un color, precisamente porque ese color es el color que rechaza el objeto. Es decir, si vemos un auto rojo, un Ferrari rojo, lo vemos rojo porque es el único color que rechaza ese auto rojo y lo refleja. Entonces, de esa manera podemos concluir con que un Ferrari rojo realmente no es rojo, porque el rojo es el único color que está rechazando. Muchas gracias.